Bienvenidos al taller de Pedrinchi. En videos anteriores hemos visto cómo identificar los cables o terminales de un transformador. Sin embargo, nosotros debemos saber cuál es la corriente que nos puede brindar ese transformador y de esta forma poder elegir un transformador de acuerdo al proyecto que vayamos a realizar y sus requerimientos. Como saben, en algunos transformadores aparece una información acerca de este, cosa que en realidad no sabemos si dicen la verdad o no. Es bastante lógico pedir un transformador de acuerdo a los voltios que vaya a requerir nuestro proyecto. Sin embargo, no tomamos en cuenta la corriente que éste va a necesitar. En la mayoría de casos, por supuesto, debemos tener en cuenta que la corriente es muy importante al momento de elegir un transformador. ¿Esto por qué? Porque si estamos desarrollando un proyecto en el cual vamos a requerir más corriente de la que el transformador puede brindar, podríamos tener una caída de tensión en la salida del secundario. Esto nos provocaría que una parte del circuito o proyecto nos funcione y otras no funcionen de la forma adecuada. Nosotros ya hemos aprendido cómo identificar las terminales o cables de un transformador. Entonces, digamos que ya tenemos identificado el secundario. Nuestro propósito es saber qué corriente nos brinda, ¿sí o no? En primera instancia podríamos ver el calibre de la bobina del secundario. Dicho calibre nos daría una idea de cuánta corriente nos puede brindar el transformador. Por ejemplo, si el calibre del conductor de la bobina del secundario es número 20, nos podría indicar que ese transformador brinda 1 amperio de corriente. Y si llegamos a observar que el transformador en el secundario tiene un calibre número 22, ese transformador apenas nos podrá brindar una corriente de 0.9 amperios o lo que quiere decir 900 miliamperios. Para saber esto, existen unas tablas donde podemos observar la capacidad de corriente de acuerdo al calibre del conductor. Otro punto importante para tener en cuenta es saber la potencia del transformador. Como saben, un transformador va a tener la misma potencia tanto en el primario como en el secundario. Lo que varían son la tensión y la corriente. Por ejemplo, si un transformador es alimentado con 120 voltios y la corriente del primario es de 0.3 amperios, lo que quiere decir es que el transformador es de 36 vatios, los mismos vatios que tendrá en el secundario. Si el secundario es a 36 voltios, lo que hacemos es dividir los vatios entre los voltios, entonces sería 36 vatios divididos entre 36 voltios, dándonos como resultado que en el secundario se puede brindar una corriente de 1 amperio. Y lógicamente la bobina del secundario tendría que tener un calibre número 20. Con estos detalles podríamos darnos una idea de la corriente que puede brindar un transformador en su secundario. Pero bueno, entonces simplemente vamos a realizar unas pruebas como para someter al transformador a su carga límite. Ahora, ¿qué componentes vamos a utilizar? Lógico, un transformador. También necesitamos un puente de diodos en lo posible que sea superior a 4 amperios. En mi ejemplo voy a emplear justamente uno que soporta 4 amperios. Pero tranquilos, no se preocupen, si usted tiene un puente de diodos que soporta más capacidad de corriente, es mucho mejor. Vamos a necesitar una carga, la cual vamos a conectar a la pata positiva del puente de diodos. Bueno, o en la negativa también se puede. Lo ideal es que fuera una resistencia de un valor similar al voltaje, en mi caso sería de 36 ohmios, porque la tensión es de 36 voltios, y que su potencia fuera también de 36 vatios, para asegurar la escala base de la corriente, la cual es de 1 amperio. Como probablemente esa resistencia exista en nuestra imaginación, nos toca hacer la prueba con la resistencia que tengamos a nuestro alcance. Es importante que el valor óhmico de esta resistencia no sea muy grande, por ahí de unos 2 a 5 ohmios. Pero eso sí, tiene que ser una resistencia de 5 o 10 vatios. En este caso voy a emplear algunas de distintos valores. Tengo de valores cercanos a medio ohmio. También una de 10 kiloohmios a 10 vatios. Evidentemente, esta última no la voy a emplear, ya que cuanto más grande es el valor de la resistencia, la corriente será mucho menor.
comparada con una resistencia de valores óhmicos pequeños. Obviamente necesitamos conectar el transformador a 120 voltios en mi caso, puesto que para otros países será de 220 voltios. Simplemente es conectar los cables de esta forma, directamente a la toma y ya. Sin embargo, vamos a utilizar una clavija para mayor seguridad. Esta, por ejemplo, cuenta con unos caimanes en el otro extremo del cable. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a conectar la salida del transformador al puente de diodos. Si el transformador llega a tener tap central, podemos conectar ambos extremos al puente de diodos. O sencillamente el tap central y uno de los extremos. Para no ir a dañar el puente de diodos, lo conectaremos a las patas donde está la marca de alterna. Si tienen cables con caimanes en los extremos, es mucho mejor realizar estas conexiones, por seguridad. En mi caso voy a conectar los extremos del transformador al puente de diodos. Para esta prueba, obligatoriamente debemos emplear dos multímetros, que nos permitan tomar uno la medición de tensión de salida del transformador y el otro para tomar la medición más delicada de todas, que es la corriente que pasa por la carga. Con este multímetro voy a medir la tensión o voltaje de salida del transformador. Recuerden que esta medición se hace en paralelo y en la escala de 200 voltios en corriente alterna. Lo voy a conectar como para probar qué nos marca. Y efectivamente son 36 voltios en corriente alterna. Nos falta un multímetro para medir la corriente que pasa por la carga. Entonces voy a comenzar con una carga de medio ohmio a 5 vatios. Una resistencia de ese valor es literalmente un cortocircuito. Como les dije anteriormente, la voy a conectar a la parte positiva. El otro extremo es donde voy a colocar la punta roja del multímetro para que quede en serie a la resistencia. Ubicamos el multímetro en la escala de 10 amperios en corriente continua y pasamos la punta del cable rojo a la terminal de 10 amperios. Una vez que tenemos todo listo, conectamos el transformador a los 120 voltios. Tenemos los 36 voltios y la punta roja del multímetro lo conecto a la pata libre de la resistencia, la punta negra en la parte negativa del puente de diodos. Entonces observen esto. Mientras la corriente nos marca 2.3 amperios, vemos que la tensión de salida del transformador cae, lo que significa que estamos exigiendo el transformador pidiéndole una corriente superior a lo que él nos puede brindar. Bueno, les recuerdo que tengo una resistencia inferior a medio ohmio, por lo tanto es un cortocircuito, haciendo que la corriente sea muy grande. Lo ideal en este tipo de pruebas es que el voltaje del secundario del transformador no se caiga. Lo máximo que puede bajar el voltaje sería de unos 3 o 4 voltios. Ahora voy a colocar la otra resistencia de medio ohmio en serie a la que ya teníamos. Claramente esto sigue siendo un cortocircuito, ya que esta resistencia es de un valor muy pequeño. Sin embargo, cada una de estas resistencias es de 5 vatios. Conecto el transformador a ver qué nos muestra esta vez. Nos muestra la misma cantidad de corriente, sin embargo, el voltaje sigue bajando demasiado. Ahora voy a intentar con un grupo de resistencias a medio vatio de 100 ohmios cada una. Como las voy a ubicar en paralelo, si 1, 2,
la resistencia queda en 50 ohmios. En este punto, ambas resistencias no soportarían los más de 2 amperios. Y si coloco 3 en paralelo, me da un valor cercano a los 32 ohmios. Y las voy a probar. Tal vez se quemen si mantengo conectado el circuito, ya que solo tenemos 1,5 vatios. Vemos que ahora el voltaje no se cae tanto, como con las anteriores resistencias. Como vemos, nos marca 0.7 amperios y el voltaje cae a 26 voltios. Aún tenemos una gran diferencia de los 36 voltios a los 26 voltios. Ahora, ¿qué pasa si añado otra resistencia y la coloco en paralelo a las demás? Pues tendré 25 ohmios y claramente 2 vatios de potencia. Con este cambio vemos que la corriente nos muestra 0.8 amperios y el voltaje cae a 25 voltios. Por lo tanto, podemos decir que este transformador es capaz de brindar una corriente inferior a los 600 miliamperios, sin que la tensión se baje considerablemente. Como es un transformador de aproximadamente 700 o 600 miliamperios, si multiplico 36 voltios por 0.7 amperios, tendré una potencia de 25 vatios. De tal forma que si coloco una resistencia de medio vatio, lo más seguro es que se queme de forma instantánea. Como vemos, la corriente que pasa por esta resistencia supera los 0.2 amperios. Sin embargo, se cae un poco la tensión y la resistencia queda literalmente quemada. Por esta razón, para este tipo de pruebas debemos emplear resistencias con potencias considerables y de bajo valor óhmico. Por último, voy a probar con una resistencia de 10 ohmios a 2 vatios. Vemos que mientras la corriente es de 1.3 amperios, la tensión del transformador baja a 18.8 voltios. De esta forma, probamos cuál es la corriente que nos puede brindar un transformador. Les recuerdo que es importante considerar el calibre del alambre del secundario, pues este nos dará una idea de la capacidad de corriente que puede brindar. El uso de los dos multímetros es sumamente importante, ya que debemos revisar los valores del voltaje y la corriente al mismo tiempo, para verificar si hay una baja de tensión al conectar la carga al secundario. Este ha sido el video de hoy. Recuerden darle me gusta, compartir este y todo el contenido de mi canal, suscríbanse, active la campana de notificaciones, recuerden que soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima.